Relatos del lado oscuro. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del lado oscuro. Esta noche hemos escuchado este estupendo relato de Rubén Darío y obliga a hablar de un tema relacionado con los vampiros. ¿Sí? Hace algún tiempo tuvimos un programa especial acerca de upirología, en donde hablábamos de cómo sería un vampiro desde un punto de vista un poco más razonable. Por ahí en alguna parte está un video en donde hemos explicado todo esto. Pero hablar de vampiros es hablar de muchas partes del mundo, porque es una creencia muy arraigada en muchas civilizaciones y en muchas culturas. Así es que, ¿qué le parece si nos vamos a Filipinas? ¿Sí? Filipinas es un archipiélago, es una zona muy hacia el sur. Después de Filipinas, lo que sigue son pequeñas islas y luego viene Australia. Filipinas es un lugar muy peculiar. Manila, la capital, pero también está la isla de Luzón. Son territorios calientes de gran vegetación, jungla y vegetación y más vegetación y unas playas preciosas. Los españoles llegaron allá en 1500 y fracción. Y se convirtió en colonia española. Filipinas no era una nación como tal. Cada isla tenía una ideología diferente, cada isla tenía su propio gobierno, cada quien era un pueblo diferente, había varias etnias en la región. Así es que para los españoles no fue difícil conquistar aquello, porque estaban todos divididos. Sin embargo, compartían creencias en cuanto a lo místico y lo religioso. Esto también facilitó que los monjes españoles llevaran al catolicismo a estos nativos, pero con ciertas reservas, de una forma muy parecida a lo que ocurrió en México y Centroamérica, en donde los frailes españoles aprovecharon las creencias locales para convertirlos al catolicismo. Y así entonces comenzaron a mezclar ideas locales de dioses y seres nativos de la región, todo un panteón de seres mitológicos, y convertirlos a figuras religiosas católicas. Santos, santas, vírgenes y mártires ocupaban el lugar de algunos dioses, santos y cosas similares ahí. Filipinas siguió siendo colonia española hasta finales del siglo XIX, principios del XX, cuando el último contingente de soldados español se rinde y se entrega a los tádanos, que eran los rebeldes filipinos, quienes habían estado luchando con los españoles durante algún tiempo, pero no se rinden porque les hayan ganado la batalla, sino porque España vende Filipinas a los norteamericanos en $2 millones. Acto seguido, los norteamericanos toman control de las islas, invaden aquello, acaban con los rebeldes y se vuelve una colonia norteamericana. ¿Por qué era importante? Porque está en el Pacífico, es la puerta para cruzar del Pacífico hacia el Índico y por supuesto hacia el mar de Arabia y hacia la costa africana, hacia la India. Es decir, es un punto crítico. Después de Filipinas sigue Malasia, el famoso estrecho de Malaca, las rutas comerciales. Quien controlara Filipinas controlaba el Pacífico Sur, así de simple. Posteriormente, en los años 40, Japón ataca las islas, invade Filipinas y los norteamericanos junto con unos pocos ingleses tienen que escapar de ahí, huyendo como pueden. El gobernador de Filipinas era el general norteamericano Douglas MacArthur. MacArthur se monta en un barquito y pronuncia aquellas famosas palabras cuando dice volveré. Todo esto es para presentarle una idea de aquel lugar. Es un sitio tropical, caliente,
repleto de vegetación y con unas creencias muy interesantes. Una de las creencias que nos atrae para allá esta noche es la creencia en una especie de vampiro mujer, Aswang. Es una creencia muy antigua. Hay quienes consideran que esto está ahí desde probablemente el siglo XIII y que sobrevivió a la colonización española. Es muy extraño, pero la creencia en el Aswang es mucho antes de la llegada de los españoles y sin embargo las características del Aswang son muy parecidas a las creencias, por ejemplo, de las tlahuelpuchis mexicanas e incluso se parece mucho a las creencias de los nahuales mexicanos. Es un asunto bien interesante, pero Aswang tiene sus características bastante definidas. Es una criatura nocturna, pero al mismo tiempo diurna. Sí, el Aswang, durante el día, puede caminar entre la gente, puede moverse entre las personas, puede parecer una persona. Es un demonio que puede adquirir muchas formas y durante el día sobrevive bien. Sin embargo, durante el día es frágil, no tiene capacidad de defenderse y si alguien descubre al Aswang durante el día es muy probable que lo pueda destruir. El Aswang o la Aswang puede ser varón o hembra. Y durante el día generalmente adopta la imagen de una mujer por una cuestión muy sencilla. El cabello largo le puede cubrir parcialmente el rostro y al cubrirle parcialmente el rostro evitará que sean visibles los ojos totalmente enrojecidos. Esto se debe a que no duerme. Aswang vive de noche y de día, por lo tanto no duerme. Los ojos están totalmente enrojecidos. Sin embargo, no se deje engañar. No es una mujer. Un Aswang es un cambiaforma, un shapeshifter, como se le conoce en inglés. Es decir, puede asumir la forma que se le pegue la gana. Pero de día, generalmente adopta la forma de una mujer o, en su caso, de un varón. Cuando está entre las personas, aprovecha esta imagen un tanto inofensiva para conocer el lugar, para relacionarse, para saber qué mujer va a dar a luz pronto, para saber quiénes viven en las afueras, en los campos, en las soledades, para conocer las rutas, los caminos, para saber quiénes viajan de noche. Es inteligente en extremo. De hecho, cualquier upirólogo sabe que con la Aswang debe de ser extraordinariamente cuidadoso. Esta versatilidad de estar de noche y de día para un chupasangre le hace que sea difícil de identificar, pero que además tenga una capacidad única de identificar a sus posibles atacantes. Aswang sabe quién llegó, quién es nuevo en el pueblo, sabe a qué viene. Escucha los chismes de las viejas y de los hombres. Escucha los rumores, así es que puede tomar precauciones y una vez que Aswang de alguna manera se entera que hay un upirólogo o un cazador de vampiros, como usted quiera llamarle, el riesgo es muy alto. Aswang permanecerá activa durante el día. Se le verá incluso trabajar, mantener una vida, puede incluso tener una pareja, lo que ayuda a que sea fácilmente disimulable su actividad nocturna. Por supuesto, a diferencia del nahual mexicano en donde la nahuala puede tener un esposo que no sabe que es una nahuala, la Aswang no hay manera de que no lo sepa. En el momento en el que esté cerca de ella, simplemente por el contacto o por estar cerca de su boca, quedará contaminado y terminará convirtiéndose en un Aswang. Eso es lo que hace que haya varones. Pero hay algo importante. No hay niños Aswang. No nacen. No hay reproducción. Aunque tenga una pareja,
No va a haber criaturas, no va a haber hijos como tal. Son demonios, no nacen, solo se contaminan o se crean. Es una forma de posesión, es una forma muy extraña. Pero finalmente, la Aswang es una creencia muy fuerte. Como le comentaba hace un momento, la Aswang puede tener una pareja. A su vez, la pareja, este hombre que será su esposo, su compañero, se convertirá sin ninguna otra posibilidad en un Aswang. Pero no significa que con esto vayan a ser más fuertes, no, de hecho, cada cual cazará por su parte. Y es muy probable que en poco tiempo la propia Aswang mate a la pareja. No gustan de compartir la comida. Y además, son cazadores solitarios. De esa forma, nadie se imaginará que esa pareja son Aswang. Y mientras tanto, caminará entre la gente con esta cara extraña, con el pelo largo, haciéndose pasar por una persona común y corriente, tratando de disimular que, efectivamente por la noche, se convierte en un demonio que puede volar. Pero además hay otra cosa. Aswang es un versiforme, es decir, cambia de forma a como prefiera. El nombre como tal, Aswang, se refiere a que tiene el aspecto de perro. Asowang es perro en la lengua filipina, por lo que Aswang es una variante. Muchos de estos seres, se cree, pueden transformarse desde perros grandes, gatos, lechuzas, aves nocturnas, cuervos, pueden adoptar la forma que se les pegue la gana o simplemente aparecerse con su forma humana, lo que los hace ser nuevamente muy difíciles de identificar. ¿Qué es lo que hacen? Dependiendo de 2 o 3 características, no todas las Aswang son iguales. Hay Aswangs que se dedican a beber la sangre de sus víctimas, únicamente. Otras, con diferentes variantes, como por ejemplo la Manangal Ang o Ang Manangal, lo que hace es chupar el feto de la mujer encinta. Estas suelen siempre estar muy pendientes de qué mujer está encinta para realizar el ataque. Suelen extraer mediante una extraña lengua larga y negra el feto de la mujer. El objetivo es devorarlo. También existe el Angtiganaka. Este es un devorador de vísceras, igualmente extrae las vísceras. Son seres que atacan de noche. De día, como le decía, suelen ser frágiles, pero de noche son incontenibles. Una vez que se han acercado lo suficiente a su víctima, no hay defensa posible. La defensa real es mantenerles a raya. ¿Cómo es el ataque? El ataque es muy violento. No suelen hacer ruido, salvo ciertos sonidos peculiares. Uno de los Aswangs hace un sonido conocido como tic-tic. Es algo así como un pequeño chasquido. Es terriblemente engañoso. Un cazador de vampiros, un cazador que esté buscando una Aswang, debe de saber perfectamente que si el sonido de chasquido se oye muy lejos, es que la Aswang está justo atrás de él. Es una técnica de engaño. Suele ir bajando el volumen de sus sonidos conforme se acerca. Otro de los sonidos es similar a un golpeteo de lengua. Cuando se escucha lejos, es momento de buscar algo de ayuda, porque está justo encima de uno. También se puede identificar si se presenta en forma humana de noche. Hay un riesgo enorme de que el ataque suceda de forma súbita. Puede estar parado junto a uno o parada junto a uno. La única manera de saberlo a ciencia cierta es mirar los ojos. Durante la noche, la Aswang está transformada, está en su forma natural de demonio bebedor de sangre. Pero, para no ser identificada, se disfrazará de humana. Por lo tanto, es muy difícil detectarla. Pero mire los ojos bien. Si en su reflejo usted está al revés,
inmediatamente tome un machete y corte la cabeza. Está frente a una Aswang y está a punto de atacarle. Una vez que se ha consumado el ataque, la víctima probablemente no sobreviva. Va a quedar muerta. Si es una Aswang, probablemente le absorba toda la sangre hasta dejarlo convertido en un saco vacío. Si es una Manangal, un Ang Manangal, es muy probable que la madre pierda a la criatura y muera. En el caso de Tinganak, es muy probable que la víctima muera también, a diferencia del vampiro europeo que contamina a su víctima y le convierte automáticamente. En el caso de la Aswang, acaba con la víctima, la mata. Solamente en el caso de que quiera tener una compañía o ayudarse de otras Aswangs, entonces convertirá a un ser humano en un Aswang. Algo importante: no suelen cazar en grupo, como le decía. Por lo tanto, si consiguen una pareja o buscan una pareja o conseguir más Aswangs, probablemente sea para un fin muy específico, como un ataque en masa contra alguna aldea que se está defendiendo, contra algún grupo de cazadores. Sin embargo, una vez que ha concluido la misión, la Aswang principal muy probablemente mate a todos los demás para seguir con un ritmo bajo, con una apariencia baja y para no desenmascararse tan fácilmente. Otra de las cosas interesantes que se puede hacer es protegerse. La protección contra una Aswang es muy similar a la protección contra un vampiro tradicional. El utilizar, por ejemplo, jengibre, ajo, sal y muy particularmente el aceite de albulario son herramientas indispensables. La sal deberá de colocarse en los quicios de las ventanas, en la parte de entrada. Aswang entrará por la ventana, no necesita permiso, a diferencia del vampiro europeo que suele requerir que se le dé acceso. Aswang puede entrar por una ventana sin ningún problema, puede levantar un pedazo de techo y meterse. Por lo tanto, las herramientas de protección suelen ser desde marcas en las puertas. Las marcas blancas en las puertas son indispensables, en las ventanas y en los techos. Este es un detalle muy particular. En los años 30, en una investigación hecha por Ripley, el hombre que buscaba misterios y enigmas, descubrió que en Filipinas, en una región cercana a Luzón, prácticamente todas las casas de la aldea tenían grandes cruces blancas pintadas en el techo, grandes cruces en las puertas, grandes cruces en las ventanas, y había sal en todas las ventanas y en todas las puertas. Durante los días previos, varias personas habían muerto víctimas del ataque de una Aswang. Por ello, se habían tomado estas precauciones. El jengibre también es útil, pero deberá de aplicarse en el cuerpo de la persona que quiere ser protegida. El ajo puede ser utilizado mediante un collar de ajos o untando herramientas, como por ejemplo cruces, navajas, cuchillos, todo lo que pueda servir para herir, siempre y cuando esté untado con ajo. Aswang no es indestructible. Si se le detecta durante el día, se le puede cortar la cabeza y punto. En su estado poderoso, que es el nocturno, cuando tiene todas sus facultades, la Aswang es mucho más difícil de eliminar. El aceite de albulario lo que hace es que nos avisa si hay cerca una Aswang. ¿Cómo? Comienza a hervir. Por lo tanto, es importante tener un vial, una especie de botellita de vidrio que nos permita ver el aceite. Si repentinamente comienza a hacer ebullición, es que Aswang está cerca de nosotros, tan cerca que podemos tocarla. Así que si es de noche, se recomienda comenzar a esgrimir el machete previamente ungido con ajo, porque está en las inmediaciones, está muy cerca de nosotros. Otra de las cosas que obviamente funciona son herramientas como la estaca. Vamos, a quien le metan una estaca en el pecho va a morirse. No importa si es un elefante o si es un vampiro. Pero en este caso, Aswang responde bastante mal, por ejemplo, al agua bendita, lo que representa evidencia de que es un demonio. Pero además de eso, hay un elemento indispensable: la cola de mantarraya. Por alguna razón, la cola de mantarraya provoca un sonido que horroriza a la Aswang.
llevar consigo una cola de mantarraya y azotarla contra el piso hace que la Aswang salga huyendo. Son las diferentes herramientas que se tienen para protección, pero ciertamente se deben de utilizar todos los elementos posibles. Colocar la sal, pintar las cruces, poner ajos, poner todo lo que se pueda. Aswang puede entrar por un techo, puede romper una pared y, en el caso de que todo esté muy protegido, muy probablemente case en las afueras. Busque caminantes nocturnos, busque gente que esté desprevenida, incluso aquellos que acampan porque se les ha hecho de noche, ebrios que caminen pueden ser un bocado fácil para una Aswang que esté merodeando. En aquel 1930-32, cuando Ripley estuvo en Filipinas cerca de Luzón, decía que las víctimas habían sido principalmente personas que caminaban de noche. Las características de la muerte eran muy acordes. Desangramiento total. La Aswang suele ser muy escurridiza. Para poderla identificar correctamente se tiene que ser muy observador, escuchar a la gente y sobre todo tener mucho cuidado. Los cazadores de Aswangs en Filipinas suelen hacer cosas tan extrañas como quedarse toda una noche parados en medio de un camino. Por supuesto que han tomado todas las precauciones. Tienen a la mano una botella con aceite de albulario, tienen por supuesto un círculo de sal a su alrededor y tienen cazadores a su alrededor. Algo que se sabe es que la Aswang no puede morir por un disparo de bala tradicional. No, dispararle sería algo inútil completamente, dado que no es una entidad viva por completo. Sin embargo, el hecho de poderle atrapar con una red, por ejemplo, el poderle clavar una flecha que tenga una soga con la cual se pueda jalar y llevar a tierra, es más que suficiente para acabar con ella. Una vez en tierra se corta la cabeza y se acabó. Hay una variante de la Aswang, que es la Monangal, Ang Monangal. Esta es una variante muy extraña porque es prácticamente idéntica a la idea de la nahuala mexicana, en donde la Aswang, durante la noche, para poder volar, se desprende de la mitad inferior de su cuerpo. De la altura del ombligo hacia abajo lo deja en casa y comienza a volar, convertida en una criatura extrañísima, con grandes alas, pero solo con medio cuerpo e incluso con las vísceras colgantes. Es una imagen aterradora por todas partes y ataca a las mujeres en cinta. Así que las precauciones son muchas. Sin embargo, una de las historias más interesantes acerca de la Aswang no tiene nada que ver con el mundo de lo sobrenatural. No. De hecho, es una historia militar. Después de la derrota de Japón, el gobierno norteamericano regresa a Filipinas. A cargo del gobierno de Filipinas está el general Douglas MacArthur, aquel que prometió volver, efectivamente vuelve, y comienza a gobernar Filipinas durante un buen rato. Y no sería sino hasta 1946 o 47 que Estados Unidos otorga la libertad a Filipinas. ¿Sí? Deja de ser una colonia norteamericana y se convierte en un protectorado. Es decir, Estados Unidos sigue teniendo bases militares, Estados Unidos tiene una injerencia muy vasta en el gobierno local, pero finalmente ya hay un gobierno. Es un gobierno títere. Esto genera muchas fricciones al interior del país, por varias razones. Primero, porque Estados Unidos sigue manejando la economía. Tiene todo el poder político, impone al gobierno que quiere, impone a quien se le pega la gana y a quien no, lo quita. El asunto es que es el nacimiento de la era comunista y Filipinas comienza a recibir adoctrinamiento del gobierno comunista de la Unión Soviética y de China. Así es que, muy pronto, empiezan a surgir grupos rebeldes de filiación comunista. Son conocidos como los TUC y son grupos muy radicales, muy fuertes. Son combativos, están en la selva
Así es que es muy difícil intentar capturarlos. Mientras esto ocurre, el gobierno de Filipinas está en manos de un nuevo presidente, hay un nuevo gobierno igualmente bastante inepto. La situación se pone tensa. En un primer momento, los soldados filipinos equipados por Estados Unidos intentan tomar el control de las regiones donde están los rebeldes, pero es muy difícil. Y es muy difícil porque en cuanto ocurre algo, se van de inmediato hacia la zona de la jungla y no hay manera de sacarlos. Esto comienza a ocurrir con mucha frecuencia en una región conocida como Pampanga, en la provincia de Nueva Écija. En esta región habría una vasta franja de guerrilleros Tuk que estaban provocando problemas. En ese momento, el gobierno norteamericano comienza un ejercicio militar psicológico. ¿Sí? Uno de los casos más extraños que daría inicio a todo el proceso de guerra psicológica. Un enviado militar en la región de Filipinas es Edward Lansdale. Lansdale había estado allí desde la época de la guerra y se había convertido en un personaje importante para los años 50. Era asesor militar a nivel Pentágono en los Estados Unidos, asesor presidencial de operaciones especiales y asesor del presidente de Filipinas en cuestión de operaciones especiales. Lansdale se da cuenta que enviar soldados a la jungla es enviarlos a la muerte. Los guerrilleros están escondidos, hacen operaciones clandestinas totalmente. Lansdale había sido parte de los grupos que analizaron los documentos sobre la actividad japonesa en China y también había sido parte de los grupos que analizaron la guerra psicológica de los alemanes en los campos de concentración. Era un estudioso de estos temas y también, por supuesto, formaba parte de la SNA, que posteriormente se convertiría en la CIA norteamericana. Así es que, sí, esta historia que le estoy contando da un vuelco. Una cosa es la creencia y los casos antiguos como el caso de 1932, pero en los años 50 repentinamente la historia de la Aswang cambia diametralmente. Cuando Lansdale es enviado a Filipinas en 1950 para que averigüe qué se puede hacer con los guerrilleros Tuk, que están provocando tantos problemas. Lansdale, junto con un equipo de analistas, se dedica durante largo rato a estudiar a qué le tenían miedo los filipinos. Así, tal cual. Y comienza a estudiar los diferentes casos que habían venido ocurriendo a lo largo de los años. Encuentra datos de que los primeros reportes de ataques de Aswans que se habían dado durante la colonia española allá por 1615-1620 presentaban historias de ataques contra aldeas e incluso contra los propios monasterios. Por increíble que parezca, los agentes de la CIA, que en ese momento no era la CIA pero que se convertiría en eso, se dedicaron a hacer el trabajo de criptozoólogos y de upirólogos, porque se dieron a la tarea de recuperar un vasto dossier con informes de ataques de Aswans. Incluso llegaron al de 1932 que Ripley había recuperado. Por increíble que parezca, imagínese usted, estos amos del terror y de la guerra y del espionaje estaban buscando leyendas y casos antiguos de ataques de vampiros. ¿Y alguien pensó que ser upirólogo era estar loco? Pues mire, la CIA norteamericana no lo pensó, pero no lo hacían porque estuvieran buscando cazar un vampiro. Querían utilizar aquello como una nueva forma de guerra, un arma nueva. Acababa de nacer el MK Ultra. Sí, ya sé que lo acabamos de mencionar en un programa hace unos días donde hablábamos de la masacre de Jonestown. Por cierto, ese video lo puede usted encontrar ahora en nuestro canal de YouTube. Pero en su momento mencionábamos que esa operación de la Guyana en el año 78 pudo haber sido manipulada por la MK Ultra de la CIA norteamericana. Bueno, el origen de todo eso se remonta a 1950 en Filipinas. Los diferentes analistas de seguridad, encabezados por Edward Lansdale, descubren
que los filipinos, para 1950, seguían creyendo firmemente que existía la Aswang y que rondaba en las selvas y en las junglas perdidas, y que aquel que se adentrara allí se perdería. ¿Dónde estaban los guerrilleros? En la selva, en la jungla. ¿Dónde dormían los guerrilleros? En la selva, en la jungla, en los lugares desprotegidos, en donde no podían protegerse colocando cruces, porque además, ¿en qué creen los guerrilleros comunistas? En nada. Son ateos. Esto era una estrategia ganadora. Lansdale se da cuenta que los guerrilleros tienen una imagen ante la población en general de ser totalmente ateos, de vivir en las afueras, en la jungla, perdidos, no van a tener crucifijos, no van a pintar cruces, no van a poder tener ajo, porque no hay cómo conseguirlo en la jungla. Por supuesto, ¿qué le va a pasar a los guerrilleros? Los va a atacar la Aswang. Y Lansdale, sin pensarlo dos veces, implementa un proyecto de guerra psicológica como no se había visto nunca. Es una mezcla entre terror psicológico y terror sobrenatural. Para el ejército norteamericano aquello era muy extraño. Nunca habían hecho eso, pero comienzan por tomar dos o tres cosas. La primera de ellas es cómo van a hacerlo. El proyecto era relativamente simple. Había que espantar a los guerrilleros para que salieran de la jungla y una de dos, se fueran a algún lugar donde los pudieran capturar o combatir abiertamente, o huyeran hacia regiones donde no provocaran daños. La región de esta provincia de Nueva Écija estaban siendo un verdadero dolor de cabeza. Así es que tienen un objetivo. ¿Cómo lo van a hacer? Es relativamente simple. ¿Cómo actúa la Aswang? Suele capturar personas que están en lugares solitarios de noche. ¿Qué les hace la Aswang? Los muerde en el cuello y les chupa la sangre. Ya está. ¿En dónde hace eso la Aswang? En los árboles, evidentemente, sujeta a la víctima, se la lleva a un árbol, le chupa toda la sangre y ahí deja el cadáver. Perfecto. Acto seguido, la gente de la CIA, bueno, en ese momento no se había formado, pero los que serían posteriormente miembros de la CIA, se las ingenian para dos cosas. La primera de ellas, para formar escuadrones muy específicos. Estos escuadrones se infiltrarán entre las comunidades. Irán vestidos de paisano. Son filipinos, por supuesto. De tal manera que pasen desapercibidos. Serán comerciantes, serán agricultores, serán vecinos, incluso algún sacerdote, alguna persona. El objetivo es que lleguen a las aldeas preocupados y cuenten a las personas historias que han tenido que vivir. La historia es simple. Narrarán cosas como haberse tenido que quedar en el camino durante la noche porque perdieron la ruta y haber sido atacados por la Aswang y haber perdido a algunos compañeros de viaje. Algunos de estos elementos incluso llevarán marcas como rasguños severos, heridas e incluso algún cadáver. ¿Sí? El ejercicio de terror comienza con esta dispersión de rumores. Es un principio exitoso y que seguiría, bueno, déjeme decirle que este mismo principio aplicado por Lansdale se aplicó a los ovnis, se aplicó prácticamente a todo y sigue utilizándose hoy en día. El hecho es que estos aldeanos, estos infiltrados en las aldeas, comienzan a dispersar rumores de las Aswang. Algunos de ellos se hacen pasar por una especie de hechiceros o curanderos y comienzan a narrar que las Aswang han crecido en número precisamente porque los guerrilleros están allá en la jungla y hay mucha comida para ellas.
Así es que han llegado de diferentes lugares. Evidentemente la gente a toda velocidad comienza a pintar cruces en sus casas, en sus techos, a regar sal, a poner ajos, todo lo que pueden. Es 1950, es pleno siglo XX. Ya hay automóviles, ya hay aviones a reacción, ya hay todo tipo de cosas. Y la gente entra en pánico en estas regiones y comienza a pintar las casas con cruces y a hacer cosas locas. Pero eso no es todo. Una cosa es que en las aldeas crean eso y se dispersen rumores. Evidentemente los guerrilleros Tuk tendrán que bajar a las aldeas para aprovisionarse, para lo que tengan que ir a hacer ahí, y escuchan los rumores. Han sembrado el miedo. Pero ahí no termina la operación. Pasados algunos meses de rumores y de cadáveres que llegaban a las aldeas, es decir, estos elementos misteriosos que dispersaban rumores llegaban cargando un difunto atrás, asegurando que había sido su compañero de viaje y que se lo había comido la Zhuang y que no habían podido salvarlo. Pero ahí no termina la historia. Entra en juego entonces la segunda parte. Durante la segunda fase, el objetivo era todavía más macabro. Habría que capturar guerrilleros y asesinarlos para que parecieran haber sido atacados por la Zhuang. Eso no es tan fácil. Habría que formar equipos de asalto, verdaderos equipos invisibles, pequeños grupos de 3 o 4 militares altamente entrenados, sigilosos, verdaderos comandos, que estarían ocultos esperando a que algún guerrillero se rezagara, o fuera puesto en vigía, o estuviera en la zona urbana, cerca de la zona urbana. Al identificarlo, lo neutralizarían. Una vez neutralizado e inconsciente, sería trasladado a la sede central, en donde lo desangrarían. ¿Sí? Así de sencillo. El sujeto sería colgado de cabeza y se le harían 2 agujeros a la altura de la carótida, la arteria del cuello, de tal manera que muera desangrado, totalmente desangrado, que no hubiera ninguna herida de bala, ni de cuchillo, ni de nada. Tenía que parecer que la Zhuang lo había atacado. Posteriormente le harían rasguños con unas garras simuladas para que pareciera que la Zhuang la había tomado esta víctima y lo había llevado. Una vez logrado esto, este guerrillero, con todos sus elementos e incluso con algunos cartuchos percutidos en su arma, sería llevado de nuevo al bosque, a la jungla, elevado y colocado en una rama en donde quedaría colgando. En algún momento, los guerrilleros volverían a pasar por ahí y encontrarían el cadáver. Esto tomó algún tiempo. De hecho, la operación continuaría durante 4 años. Lograron contener a los guerrilleros, lograron expulsarlos de esta región, lograron sacarlos por completo del área de Pampanga y también de todo Nueva Écija. Acabaron con eso. Y por supuesto hubo mucho miedo entre la gente. Para 1954 no había guerrilleros Tuk en esta zona. Sin embargo, cabe señalar que tiempo después, el ejercicio psicológico dejaría de funcionar porque la creciente de corrupción en el gobierno filipino llevaría a un alzamiento en otra parte y terminarían por cambiar. Filipinas ha pasado de gobierno en gobierno durante muchos años. Estuvo el gobierno de Corazón Aquino, ha habido gobiernos títere de Estados Unidos durante mucho tiempo y ahora hay un loco ahí que es Duterte. Pero bueno, el caso es que fue un ejercicio psicológico. Muy bien, en 1956 ya no había ejercicio psicológico. Habían pasado 2 años desde el último cadáver colgante de la CIA. Y adivine qué. En una sola noche fueron encontrados 4 habitantes de Pampanga muertos. Habían dejado de pintar cruces en sus casas. 1956 se cuenta que la Zhuang regresó, la de a de veras. Por supuesto, desde aquel entonces ha habido todo tipo de historias. Las últimas historias acerca de ataques de Zhuang
son de los años 80 del siglo pasado, aunque usted no lo crea. Y bueno, tenemos algunas personas nos han contactado a través del Facebook. Jorge Trinidad Jiménez de Seattle, Washington. Julio de la Rosa, que también nos acompaña desde Estados Unidos. Alejandro Orozco en Nuevo Laredo. Francisco Gerardo de Nicolás Romero en el Estado de México. Nos acompaña Núñez Nato desde Miami, en la Florida. Un fuerte abrazo por allá. Erin Olasco, Armando Ibarra. Stringfellow también nos acompaña. Ángel Sánchez. Fer García nos dice: qué buen programa, muchas gracias, un abrazo. Miriam Aragón. Brenda Ibarra, quien nos comenta que es una noche lluviosa para disfrutar relatos. Jesús Salgado. Mario Alastar. Miriam Saraí desde el Estado de México. Alejandro Bustamante. Tony Baramar. Juan de Ávila, quien vivió sucesos paranormales en la Sierra del Triángulo Dorado. Hombre, estaría interesante saberlo. Ojalá y nos los pudieran narrar en algún momento. En fin, es momento de despedirnos, no sin antes volver a mencionar. La Aswang no solamente ha sido una historia muy larga que se ha contado muchas veces, sino que ha sido el primer experimento como tal que daría pauta al proyecto MK Ultra durante los años 50. El éxito en Papanga, en la región de Nueva Ecija, trataría de ser vuelto a poner en marcha en Vietnam con singular éxito nuevamente. Por increíble que parezca, en los años 60 ahora volvería a utilizarse y volvería a tener éxito. Posteriormente se utilizarían todo tipo de trucos tratando de utilizar la guerra psicológica, pero lo hecho en Papanga fue la primera vez. Lo que a mí me ha llamado la atención es que durante años ha seguido habiendo casos, es decir, una cosa fue el invento de los gringos de la CIA en poner cuerpos de guerrilleros desangrados, que por cierto eso era un delito de lesa humanidad, porque ejecutaban prisioneros sin que hubiera ningún tipo de juicio, ni mucho menos, y además eran ejecuciones por desangramiento. Eso era medieval, vaya, era contra la Convención de Ginebra en todos sus aspectos, pero era un ejercicio de la CIA norteamericana. Así es que, después de eso, lo que a mí más me ha llamado la atención es que durante los años siguientes, cuando ya no estaban los norteamericanos ahí, seguían ocurriendo ataques de Aswang. Si usted es un buen upirólogo, entenderá que eso solo pudo ocurrir si es que por ahí efectivamente hay Aswangs. Hay que tener cuidado. Buenas noches y que descansen en paz.